Soy el pastor Tom, tengo 67 años. Morí, y Jesús me dio una advertencia aterradora. Dijo, a las 2 de la madrugada, habrá un fuerte estruendo en el cielo, e inmediatamente después, habrá oscuridad total. Entiendo lo que eso significa. Algunos de ustedes podrían poner los ojos en blanco. Otros se acobardarán. Pero seamos claros, nunca esperé una experiencia así. Lo que vi lo cambió todo. Y si eres seguidor de Jesús, especialmente en estos tiempos difíciles, necesitas escuchar esto. En el mensaje de hoy, compartiré en detalle lo que Jesús me mostró, la explosión, el silencio, el pánico y, sobre todo, lo que separa a los preparados de los perdidos. Si esto te resuena aunque sea un poco, comenta amén abajo y sígueme. Lo que estás a punto de escuchar podría marcar la diferencia entre el miedo y la fe cuando se apague la luz. Siendo sincera, durante los últimos años había ignorado algunas señales de alerta sobre mi salud. De vez en cuando, sentía una opresión en el pecho como si me estuvieran pellizcando. O quizás jadeaba mientras subía las escaleras del podio. Estaba luchando contra todo. Sabes, esa noche, mi cuerpo estaba en alerta máxima. Un dolor agudo me atravesó el pecho, completamente diferente a las punzadas que había sentido antes. Mi visión se nubló y alcancé el teléfono que estaba sobre la mesa, pero me temblaban tanto los dedos que apenas podía sostenerlo. Entonces la oscuridad lo envolvió todo. Oí el tenue sonido de sirenas a lo lejos, voces que me llamaban. Parecía que mi hija Sara corría hacia mí, pero todo se desvaneció rápidamente. Ya no había dolor, solo nada. Vacío. Pero en ese espacio, algo se movió, como un susurro que no entendí del todo, atrayéndome hacia lo que seguía. Una luz que nunca imaginé. Lo primero que sentí al despertar no fue dolor. Extraño, ¿verdad? Era un bulto, como si me hubieran quitado un peso de encima. Floté hacia arriba, miré hacia abajo, y allí estaba. Vi mi cuerpo tendido allí. Pero esa visión duró poco. Una especie de luz me sacó rápidamente de ese pozo y me condujo hacia lo que estaba por venir. No daba miedo. Era acogedor. Como volver a casa después de un largo día. Me transporté a un lugar de luz. Y allí estaba, Jesús. Había pasado años enseñándome, pero la verdad es que no estaba preparado para este momento. Entonces el trono habló, hijo mío, has vivido una vida fiel. Ahora tengo algo que mostrarte. El mundo está en su umbral, y has sido elegido para dar testimonio, comprender y advertir. ¿Qué umbral? ¿Qué advertencia? Las preguntas se arremolinaban, pero este amor me sostenía. Respuestas prometedoras. Poco sabía que las perspectivas que estaban a punto de abrirse me conmoverían profundamente. En esta primera visión, Jesús no dijo ni una palabra más. Él simplemente me llevó, me guió. De hecho, un momento estaba en un túnel de luz, y al siguiente flotaba sobre el mundo. No en un lugar específico, sabes, sino por todas partes. Es difícil de explicar, pero lo vi todo a la vez, como si mis ojos pudieran abarcar el mundo entero en un solo aliento. Primero, vi Nueva York en la oscuridad de la noche. Estos rascacielos, normalmente rebosantes de vida, con sus luces centelleando como estrellas, aún brillaban. Pero algo andaba mal, algo muy diferente. No había bocinas, ni sirenas aullando en las calles, ni gente gritándose. Solo había silencio, ese silencio que te pone los pelos de punta. Entonces estaba en Londres y seguía siendo un silencio extraño. La gente caminaba por la calle con la cabeza gacha, pero sus pasos no resonaban. Ni charlas, ni risas en los bares, ni el rumor del metro. Tokio, la ciudad que nunca duerme, era como una naturaleza muerta. Sin el estruendo del metro, sin el atronador karaoke, sin el sonido de la vida, solo luces de neón parpadeantes, sin vida, como burlándose del silencio. Sentí ese silencio.
Y tengo que decirles que no era el silencio después de un largo día, como sentarse en la terraza con una taza de té dulce. No, era sofocante, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo se rompiera. No dejaba de pensar en el Salmo 46, 10, quédense quietos, y sepan que yo soy Dios. Pero no era ese tipo de silencio. Se sentía más pesado, como si el mundo se estuviera preparando para algo grande, imparable. Entonces la visión cambió, y me encontré en el campo, en lugares que me parecían más familiares. Vi una granja en Iowa, no muy lejos de donde crecí, con ondulantes maizales y robles centenarios. Pero el viento había parado. Las hojas de esos robles colgaban, sin un crujido. Los grillos que cantaban hasta altas horas de la noche se silenciaron. Me dirigí a la deriva hacia un pequeño pueblo pesquero costero, uno de esos pueblos tranquilos con sus viejos compañeros y sus nasas para langostas. Las olas lamían la orilla, pero eran lentas, como si hubieran perdido toda su fuerza. El cielo nocturno estaba más oscuro de lo habitual, negro como la tinta, más denso que cualquier nube de tormenta que hubiera visto, incluso sin mi cuerpo. Sentí la presión del aire, pesado y duro, aplastándome. Vi a la gente despertar en sus casas, atraída por las ventanas, mirando fijamente a la oscuridad con esa mirada confusa y preocupada, como si presintieran que algo andaba mal, pero no pudieran identificarlo. Sus rostros me recordaron a los de los fieles en la iglesia cuando se acerca una gran tormenta. Pero no se trataba del clima. Era un miedo frío y persistente que se les metía en el corazón. De esos que hacen sudar las palmas de las manos y apretar el pecho. Me preguntaba qué habría hecho que el mundo estuviera tan silencioso. No era solo silencio. Era una advertencia, una preparación para algo tan grande que podría sacudir los cimientos de todo lo que conocemos. Y entonces, mientras estaba allí, buscando el sentido de todo aquello, sentí de nuevo su presencia, firme y segura, guiándome hacia la siguiente pieza del rompecabezas. Un momento que hizo que ese silencio se sintiera como la calma antes de la tormenta. Allí, en medio de ese silencio opresivo, Jesús reapareció. Ni una palabra, solo su presencia, firme e inquebrantable. Sentía el corazón, o lo que quedaba de ese estado espiritual, atorado en la garganta. El aire estaba cargado de una anticipación insoportable, como si el mundo entero estuviera al borde de algo enorme. Sabía que él me mostraría lo que sucedería después. Todo parecía suspendido, congelado en el tiempo. En mi mente, o quizás simplemente en lo más profundo de mi alma. Sentía que el tiempo avanzaba. 1:30 de la madrugada, 1:45 de la madrugada, 1:50 de la madrugada. El mundo contenía la respiración. Vi gente tumbada en la cama, dando vueltas en la cama, sin poder calmarse. Los que estaban despiertos permanecían inmóviles, como estatuas, mirando por la ventana o hacia la oscuridad, sin decir palabra. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si cada alma en la tierra sintiera un peso que los oprimía, que se hacía más pesado con cada segundo que pasaba a él. No solo ansiedad, ¿sabes? Más que eso, una profunda y desgarradora sensación de que algo estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Como un globo inflado a punto de reventar, no dejaba de pensar en los versículos de Mateo sobre la venida del Hijo del Hombre en una hora inesperada. Como un ladrón en la noche, mi alma corría, preparándose para lo que estaba por venir. Y entonces, clic. El reloj dio las 2 de la madrugada. Juro que sentí ese momento en los huesos. Incluso sin mi cuerpo, el universo entero parecía haberse detenido, esperando, observando. Vi a una joven pareja en un apartamento de Chicago, paralizada, mirando fijamente sus relojes. Un granjero de Kansas, de pie en su campo, mirando al cielo. En Miami, una madre abrazaba a su hijo dormido, con el corazón latiendo sin razón aparente. El silencio era ensordecedor, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el martillazo. Quise gritar para advertirles.
Pero solo fui testigo. Prisionero de este momento sagrado. Mi alma tembló, no de miedo, sino de saber que algo estaba a punto de estallar. Algo que lo pondría todo patas arriba. Y entonces ocurrió. Un ruido. No como un trueno. No como la explosión de una bomba. Era algo completamente distinto. Algo que no se oía con los oídos, sino que se sentía con cada fibra del ser. Fue como si el cielo mismo se hubiera desgarrado. Como si el universo rugiera, un sonido que resonó a través del tiempo y el espacio. No provenía de una sola dirección. Estaba en todas partes. De repente, surgiendo del cielo, elevándose del abismo, llenando cada rincón de la existencia, incluso sin un cuerpo físico. Sentí mi mente vibrar como si latiera con fuerza propia. Y con ese sonido llegó una luz, no un destello, sino una energía pura y radiante que iluminó el mundo en un instante sobrecogedor. El horizonte de Nueva York brilló con más fuerza que nunca. Las calles brumosas de Londres se bañaron de luz. Pekín, Río, pequeños pueblos perdidos en medio de la nada. Cada centímetro cuadrado quedó expuesto en ese instante, como un foco celestial. Era un toque de trompeta, no del tipo que se escucha en una banda de música, sino un llamado espiritual, inconfundible, que resonaba en el alma. Era la declaración de Dios, alta y clara. Una nueva era comenzaba. Me quedé allí, o quizás flotando, asombrado, abrumado por esta fuerza irresistible. Pensé en el apocalipsis, en la trompeta anunciando el fin del mundo. Pero era más que un fin. Fue un comienzo, un despertar que sacudió los cimientos de todo. Mi mente regresó a Green Valley Heights, a mi congregación, a Sarah y Michael. ¿Podían oírlo? ¿Sentirlo? La luz se apagó, pero el eco del sonido persistió, y supe que nada volvería a ser igual. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que ni siquiera yo podría haber imaginado, una oscuridad que envolvería al mundo. Inmediatamente después del terremoto, ocurrió algo aún más aterrador. La luz empezó a apagarse, no solo en un lugar, sino como una ola de oscuridad que arrasó cada ciudad, cada barrio. Un segundo. Nueva York seguía siendo la ciudad que nunca duerme. Su horizonte, una constelación de luces resplandecientes. Al siguiente, oscuridad total. La envolvió una oscuridad total. Londres, París, Tokio. Todos lo siguieron, sumidos en un silencio tan profundo que parecía antinatural. Las farolas parpadearon y se apagaron. Las ventanas de casas y oficinas se oscurecieron. Esas enormes vallas publicitarias digitales en Times Square. El Sabuya Piccadilly Circus desapareció. Como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante para todo el planeta. No se trataba de un simple apagón local. No había cables caídos ni transformadores fundidos. Era un caos absoluto por todas partes. La red eléctrica no falló sin más. Quedó silenciada, tal como estaba previsto. ¿Te lo imaginas? Un mundo entero se sumió en la oscuridad en cuestión de minutos. Los sonidos del caos comenzaron, gritos, cristales rotos, alarmas lejanas, pero pronto se desvanecieron, absorbidos por el silencio sepulcral. Vi a un taxista en Manhattan golpeando el volante con el puño, con la radio apagada. Una familia en un apartamento parisino encendía velas, con el rostro pálido y confundido. En Tokio, los pasajeros se quedaban paralizados en un andén, mirando los horarios de trenes en blanco. Era como si el mundo se hubiera desconectado, y el silencio que siguió no era pacífico. Era sofocante, como una advertencia grabada en el aire. Pensé en Isaías 60. 2. La oscuridad cubre la tierra y una densa oscuridad cae sobre los pueblos. Eso fue lo que sentí. Una oscuridad tan pesada que no era solo física. Era espiritual. Pesaba sobre cada alma. Quería gritar y decirles que aguantaran.
Pero yo solo era un testigo flotando en esa visión, viendo cómo el mundo se derrumbaba. Las luces no volverían pronto. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho mayor. Y entonces vi el colapso de todo lo que habíamos dependido. Los celulares, incluso los que estaban completamente cargados, se apagaron. Sin señal, nada. La gente golpeaba sus pantallas con pánico, intentando reiniciar, llamar, enviar mensajes, pero sin éxito. Las carreteras se convertían en cementerios de acero, millones de coches parados, con las luces apagadas. Vi la Interestatal 95, a las afueras de Filadelfia, atascada de vehículos congelados. Los conductores salían de la autopista, gritando en la oscuridad. En el cielo, miles de aviones habían perdido contacto con las torres de control. Los sistemas de navegación estaban averiados. Algunos pilotos intentaron aterrizajes de emergencia, con las manos temblorosas sobre los controles. Otros, bueno, no tuvieron tanta suerte. Internet se había convertido en nuestro salvavidas. Nuestra supuesta aldea global colapsó por completo. Los centros de datos quedaron en silencio. Se acabaron los servidores zumbando. Se acabaron las luces parpadeantes. Los satélites dejaron de responder, flotando como fantasmas en órbita. Todo digital. Todos los dispositivos electrónicos que habíamos construido nuestras vidas, teléfonos, computadoras, televisores, GPS, etc., se quedaron en silencio, muertos. Vi gente en sus casas, forcejeando con linternas apagadas, sacudiendo sus teléfonos como si eso les devolviera la vida. Sus rostros expresaban una mezcla de pánico e incredulidad. Tenían los ojos abiertos, las manos temblorosas. Nadie podía comunicarse con nadie fuera de sus casas. Nosotros, la gente moderna, tan conectados, tan enchufados, de repente nos vemos aislados del mundo, aislados en nuestros hogares. Fue brutal, revelando nuestra fragilidad sin nuestros dispositivos, nuestras redes, nuestros ídolos de conveniencia. No dejaba de pensar en el Éxodo, cuando Dios envió plagas para mostrar su poder a Egipto. Así fue, un reinicio divino, una purificación, no un castigo, sino la liberación de lo que habíamos puesto por encima de él. Vi a una adolescente en un suburbio de Chicago mirando un teléfono vacío, con lágrimas en los ojos, no porque no pudiera publicar una selfie, sino porque no podía llamar a su madre. Un empresario londinense, con un maletín en la mano, estaba solo en la calle, consciente de que no tenía camino a casa en su casa. El mundo estaba paralizado, y el silencio gritaba una verdad. Habíamos construido nuestras vidas sobre arena, y la marea subía. Pero lo que más me impactó fue esto. No había terminado. Esta oscuridad, este colapso, solo estaba preparando el terreno para algo aún más profundo. Algo que obligaría a cada corazón a enfrentarse a sí mismo. Hola a todos, debo detenerme un momento. Si algo de esto te suena familiar, como si hubieras sentido esa inquietud antes, esa calma antes de la tormenta, o como si hubieras pensado que este tipo de momento estaba por llegar, ¿te importaría dejar un comentario abajo? Cuéntame en qué punto del mundo te encuentras y qué sientes en el fondo. ¿Alguna vez has sentido esa persistente sensación de que algo anda mal? Algo grave se avecina. Me encantaría saber tu opinión, vean. Incluso mientras el mundo se oscurecía, el silencio persistía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El primer día, la gente estaba frenética, intentando averiguar qué había pasado, revisando cajas de fusibles, interviniendo teléfonos muertos, buscando respuestas que no llegaban. Sin embargo, el segundo día, el pánico empezó a empeorar. La gente se irritaba, discutía sin motivo. Entonces, la desesperación se instalaba, como una niebla fría. Vi gente sentada en casas a oscuras. Sin televisores a todo volumen, sin teléfonos encendidos, sin internet para navegar, nada. No sabían qué hacer. Algunos rompían a llorar,
con lágrimas corriendo por sus rostros, sentados en sofás, mirando las paredes vacías. Otros gritaban, sus voces resonaban por las habitaciones vacías antes de sumirse en un silencio denso. Y algunos simplemente se quedaron allí sentados, con la mirada perdida, como absortos en sus pensamientos. El ajetreo de la vida moderna había desaparecido. Desaparecido. Vi a una joven en su apartamento de Seattle, acurrucada en el suelo, agarrando su portátil roto como si fuera a volver a la vida. Un padre de Atlanta paseaba por su sala, murmurando que si supiera cómo, podría arreglarlo. No era solo la falta de electricidad. Era el vacío interior. Nos habíamos acostumbrado a llenar nuestros momentos de ruido, notificaciones y distracciones. Ahora no había nada que ocultar, solo ellos y la oscuridad. Daba miedo, sí, pero lo sentía. No fue solo un apagón. Fue una oportunidad divina que Dios nos había dado. No dejaba de pensar en el Salmo 139, 12, ni siquiera la oscuridad es oscura para él. Este silencio, este despojo de todo aquello de lo que dependemos, obliga a las personas a confrontar aquello de lo que han estado huyendo, sus propios corazones, sus propias almas. Vi un rayo de esperanza en la oscuridad. No desesperación, sino posibilidad, como si Dios susurrara, ahora mira lo que realmente importa. Y entonces algo cambió. En ese largo silencio, la gente empezó a reflexionar sobre sí misma. Sin pantallas que mirar, sin música que ahogara sus pensamientos, los recuerdos los inundaron. Vi a un hombre en un pequeño pueblo de Texas, sentado en su oscura cocina. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Recordó una discusión con su esposa años atrás. Palabras que había dicho con rabia y que nunca pudo deshacer. Sus hombros temblaban con el peso de las palabras. Una mujer en Boston, envuelta en una manta, miraba fijamente una vela parpadeante y vio el rostro de su mejor amiga, a quien había ignorado cuando las cosas se pusieron difíciles. Susurró, «Lo siento». A nadie, con la voz quebrada. Jóvenes, incluso niños. Piensen en sus padres. Todas esas veces que los ignoraron o pusieron los ojos en blanco en lugar de escuchar. Todos esos pecados, esos arrepentimientos enterrados bajo el trabajo, las redes sociales, esas interminables listas de tareas. Volvieron tan claros como el agua. Pero no fue un castigo. Para nada. Fue una iluminación, un despertar de conciencia. El Espíritu Santo obraba en ese silencio, no para humillar a la gente, sino para mostrarles el amor que habían rechazado, las heridas que habían infligido sin pensarlo. Fue como despertar de un sueño largo e intranquilo y darte cuenta de que habías estado en el camino equivocado todos estos años. La gente empezó a rezar. Aquellos que nunca habían pisado una iglesia, que nunca habían susurrado una sola oración en su vida, ahora estaban de rodillas, sollozando, implorando misericordia. Los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse. Vi a familias separadas y distanciadas durante años, sentadas juntas a la luz de las velas. Hablaban con el corazón. Se susurraban disculpas. Se ofreció el perdón. Los niños, liberados de las distracciones de las tabletas y los juegos, comenzaron a cuestionar a Dios, la vida y el significado de todo. Y los padres, sin apresurarse a las reuniones ni a revisar el correo electrónico, finalmente se sentaron y compartieron su fe, historias de Jesús y de esperanza. Fue una intervención espiritual, un llamado a volver a casa. Vi a un adolescente en un pequeño pueblo de Ohio. Su rostro, iluminado por una sola vela, escuchaba a su madre leer el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme y amorosa. Es obra de Dios disipar todo el ruido para que podamos escuchar su voz de nuevo. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿qué haremos con este momento de verdad? Después de estas intensas visiones de despertar, cada una como una sacudida que me arrancaba de mi letargo espiritual, Jesús se me apareció una vez más.
Su presencia era tan constante y reconfortante como antes. Pero esta vez, había una urgencia más profunda en su mirada, como la calma antes de una tormenta inminente. La presentí en mi mente incluso antes de que hablara. Entonces, sin decir palabra, me mostró algo que nunca me abandonará, dos caminos claramente trazados ante toda la humanidad. Se extendían ante nosotros como una encrucijada al borde de la eternidad. El primer camino, sin embargo, no estaba oculto. Allí estaba. Duro y poco atractivo, plagado de pedazos rotos, orgullo destrozado, mentiras retorcidas y los restos de ídolos arraigados, conducía directamente al caos. Observé con pesar cómo la gente avanzaba a tropezones por ese camino, algunos enojados, otros apáticos, pero todos negándose a dar marcha atrás. Se aferraron con tanta fuerza a lo que ya había perecido. Su comodidad, sus rencores, sus ilusiones de control. No vieron que Dios les ofrecía luz. Se negaron incluso a mirar hacia arriba. Vi a un hombre en una ciudad con su teléfono muerto en la mano. Sin señal, sin electricidad. Furioso, lo apoyó contra una pared y maldijo la oscuridad como si hubiera, criarí. Su rostro estaba contorsionado por la rabia, pero detrás de esa rabia se escondía la tere. Vi familias atrincheradas en sus casas, aferradas a alimentos enlatados, negándose a compartir siquiera una hogaza de pan con vecinos desesperados. El miedo los había cegado. El orgullo los había ensordecido. Habían encerrado sus corazones tras muros de miedo y del dolor. Y cuanto más se adentraban, más profunda era la oscuridad. No era solo una oscuridad física. Era un vacío espiritual. No los estaban destruyendo desde afuera. Se estaban desmoronando por dentro. Era como ver a gente entrar voluntariamente en una celda, cerrar la puerta de golpe y tirar la llave, mientras las puertas de la libertad estaban abiertas de par en par, a solo unos pasos. Mi alma lloró. Y en ese momento, las palabras de Mateo 7 y 13 me inundaron como un lamento. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero entonces Jesús dirigió mi mirada al segundo camino. Y, oh, era diferente. Tan diferente. Brillaba suavemente, como el amanecer que se abría paso en la noche. Este camino no prometía tranquilidad, pero infundía vida. Conducía a la restauración, la sanación, la comunión. Vi gente sencilla y común, que elegía recorrer este estrecho sendero, no por miedo, sino por fe. Vi un pequeño pueblo, quizás enclavado en la tranquilidad del Medio Oeste. Sin tráfico, sin ruido. Simplemente, personas reunidas en sus huertos, plantando, arrancando maleza con manos curtidas por el clima y corazones esperanzados. Compartían la poca comida que tenían, no por culpa, sino por gracia. Estaban reconstruyendo no para sí mismos, sino para los demás. No había pánico, ni codicia, ni ansia de control. Había paz, propósito y, sobre todo, alegría. Los niños corrían descalzos bajo la luna, riendo mientras jugaban a la mancha, guiados únicamente por la luz de las velas. Sus padres estaban sentados cerca, no frente a pantallas brillantes, sino conversando entre ellos, contándose historias de fe, de redención, de cómo Dios los había ayudado a salir adelante. Fue como adentrarse en el capítulo 2 de Hechos, donde la iglesia primitiva compartía todo, partiendo el pan con alegría y unidad, viviendo como un solo cuerpo. Estas personas no solo sobrevivían. Prosperaban, cultivando algo más fuerte que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. Una vida arraigada en el amor de Dios, su misericordia, sus promesas. Fue entonces cuando Jesús habló de nuevo. Su voz llenó todo mi ser, no solo mis oídos, sino también mi mente, mis huesos, mis pensamientos. No era fuerte, pero tenía peso, un peso sagrado. Esta es mi última gracia para que la humanidad regrese a mí, dijo, y sus palabras eran a la vez compasivas y de advertencia. Serás una luz en esta oscuridad.
Debes advertirles, pero sobre todo, guiarlos hacia mi misericordia. Entonces vi a un remanente de personas que se habían preparado no solo con provisiones materiales como velas benditas, agua bendita o víveres, sino también con el corazón. Eran hombres y mujeres que habían perdonado viejos rencores. Que habían hecho las paces con quienes los habían herido. Habían orado hasta que sus corazones se ablandaron. Habían buscado el rostro de Dios hasta que su luz los iluminó. Y ahora, en medio de la crisis, se convirtieron en faros. Vi a una mujer en un modesto apartamento. Su mesa estaba cubierta de velas sobre las que había orado durante semanas, incluso meses. Ofrecía sopa humeante a una familia asustada de al lado. Su rostro estaba tranquilo, su voz dulce. Vi a un hombre en una aldea rural, de pie a la luz de una linterna, leyendo las escrituras en voz alta, mientras un pequeño grupo se reunía a su alrededor, ansioso por algo concreto. No gritaba. No presumía. Simplemente decía la verdad, y la esperanza se encendió en sus ojos como chispas en la leña. Entonces Jesús hizo una promesa que aún resuena en mí: no teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Y cuando la dijo, la creí con todo mi ser. No fue solo un versículo de Lucas 12:32. Fue una palabra viva, hablada directamente a mi corazón. La sentí fluir a través de mí como fuego y agua a la vez. El amor de Dios, su fidelidad, su deseo de traernos a casa. Cada visión, cada advertencia, cada momento de silencio y luz divina, todo era su disposición a acercarse a nosotros, a llamarnos, a despertarnos antes de que sonara la trompeta para bien. Y el mundo cruzó el punto de no retorno. Pero incluso mientras esa promesa me envolvía, sentí una conmoción, una atracción hacia el mundo que conocía. Mi tiempo en la visión estaba llegando a su fin. Pero su significado apenas comenzaba. Porque lo que vi no fue solo una revelación. Fue una decisión. Y no solo para mí, sino para todos. Los caminos son reales, y el momento está cerca. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo tumbada en una rígida cama de hospital, con el olor estéril del antiséptico aguijoneándome la nariz. Sara y Michael estaban allí, con el rostro iluminado de alivio y los ojos llenos de lágrimas. «Papá», decía Sara, apretándome la mano con fuerza. Pensé que nunca me soltaría. Michael se quedó allí, sonriendo entre lágrimas, llamándome como si no pudiera creer que todavía estuviera allí. Estaba débil. Estaba tan débil que sentía como si me hubieran sacudido el cuerpo. Pero estaba viva. ¡Qué milagro! Incluso allí tumbada, conectada a monitores, con los pitidos de las máquinas desapareciendo en el fondo, esas visiones aún ardían en mi mente, más claras que la propia habitación del hospital. Ese ensordecedor sonido de trompeta, ese silencio sofocante, esos rostros contorsionados por el miedo y el arrepentimiento. Todo era tan vívido, como si hubiera salido directamente de otro mundo. El de las vías intravenosas y las luces fluorescentes, parecía frágil, casi irreal en comparación. Aún sentía el peso de esa presencia divina, oía el eco de su voz diciéndome que avisara a los demás. Pero al ver a mis hijos, con sus sonrisas tan llenas de esperanza, no pude evitar preguntarme, ¿debería contárselo a alguien? ¿Me creerían? ¿O lo atribuirían a una alucinación, a un efecto secundario del infarto o a la medicación? ¿Quién no habría pensado que me había vuelto loco? Un pastor de 66 años hablando. Sobre trompetas cósmicas y un mundo sumido en la oscuridad, allí, con el pecho aún dolorido, sentía un tira y afloja interior. Una parte de mí quería soltarlo todo, gritarlo a los cuatro vientos. Pero otra parte, la que lleva décadas predicando a multitudes escépticas, susurraba, no lo entenderán, Tom. Pensarán que estás loco. Los días que siguieron fueron difíciles. Debo decirles que cargué con este secreto, esta verdad desgarradora, y sentí como si una roca me pesara mi pecho incluso con Sara y Michael cuidándome,
trayéndome sopa casera y charlando sobre cosas mundanas como el picnic de la iglesia. Yo, me sentí tan solo. Simplemente tenía miedo. Miedo de que se burlaran de mí, de ser rechazado por la misma congregación a la que había dedicado mi vida. Y si me daban la espalda, me llamaban loco, pero no podía olvidar lo que había visto. Así que me sumergí en mi Biblia, hojeándola con un hambre que no había sentido en años. Encontré versículos que parecían saltar de la página. Las visiones de Daniel, la revelación de Juan, las advertencias de Jesús sobre las señales del fin. Ya no eran solo historias. Eran confirmaciones. Y entonces, pequeños detalles del mundo real empezaron a llamar mi atención. Un reportaje sobre cortes de electricidad en todo el estado. Una conversación con un feligrés sobre nuestra desconexión. Pegados a las pantallas. Fue como si Dios me diera un empujoncito, diciéndome, ¿viste esto por algo? Tom, cada vez que cerraba los ojos, revivía esa visión flotando sobre ciudades silenciosas, sintiendo esa luz sagrada. Sabía que ya no podía guardármelo para mí. Dios no me mostró estas cosas solo para que me las quedara en la cabeza. Me había llamado para hablar, para advertir, para guiar. Pero mientras yacía allí, mirando al techo, el peso de esa llamada se hizo aún mayor. ¿Cómo decirle a un mundo adicto al ruido que el silencio viene a despertarlo? ¿Y qué pasa cuando se niega a escucharlo? Sabía que tenía que empezar por alguna parte. Así que empecé con cautela, tanteando el terreno con Sara y Michael en casa, aún conmocionado por mi estancia en el hospital. Una noche, me senté con ellos en la mesa de la cocina, donde habíamos compartido incontables comidas y risas a lo largo de los años. No entré en detalles. En cambio, les hablé de un sueño que tuve al salir. ¿Sabes? Cuando mi corazón dejó de latir, les conté sobre el silencio, las trompetas, la oscuridad que envolvía al mundo, permaneciendo lo suficientemente vago como para no parecer que estaba perdiendo la cabeza. Pero sus rostros, Dios mío, me rompieron el corazón. La mirada de Sara estaba preocupada, con el ceño fruncido como si estuviera mirando a un anciano frágil. Papá, necesitas descansar, dijo suavemente, dándome una palmadita en la mano. Michael asintió con voz suave pero firme. Probablemente sea por la medicación o el estrés. No te esfuerces demasiado. De acuerdo. Me querían. Lo sabía. Pero no me creyeron. En realidad, no. Pensaron que era solo una alucinación, un efecto secundario de una muerte inminente. Intenté explicárselo, mostrarles lo real que era, que no era un sueño, sino una visión de Dios mismo. Pero cuanto más hablaba, más forzadas se volvían sus sonrisas, como si me estuvieran consintiendo. El dolor era más profundo de lo que creía. Estos eran mis hijos. Niños que había criado sin fe, confiando en el designio de Dios. Si no podían oírme, ¿cómo iba a contárselo a nadie más? Esa noche, me fui a la cama sintiendo que cargaba con un secreto demasiado pesado para que alguien lo compartiera, preguntándome si estaba loca por creer que podía compartirlo. Pero en el fondo, sabía que Dios no me había mostrado estas cosas en vano. Necesitaba hacer algo más grande, más audaz, aunque me aterrorizara. Así que tomé una decisión. No podía posponerlo más. Tenía que decir la verdad. Pasé días preparando un sermón especial, estudiando la Biblia, tomando notas hasta que me acalambraron las manos. No dije abiertamente que había muerto y me había encontrado con Jesús. Eso habría asustado a la mitad de la congregación. En cambio, lo presenté como un sueño vívido, uno que me conmovió profundamente. Ese domingo, de pie en el púlpito, miré rostros familiares, gente que conocía desde hacía décadas. Desde agricultores hasta maestros, les hablé de un mundo en silencio, de un toque de trompeta del cielo, de un apagón que afectó no solo el suministro eléctrico, sino también nuestras almas. Hablé de preparar el corazón, de perdonar, de recurrir a Dios antes de que sea demasiado tarde. El silencio invadió la sala,
pero no para bien. Vi confusión en sus ojos, algunos se removían en sus bancos, susurrando entre sí. Algunos parecían incómodos, como si me hubiera desviado del guión habitual de mensajes de consuelo. Después del servicio, un diácono me llevó aparte, su voz era amable pero directa. Pastor Tom, ¿podría aferrarse al Evangelio la próxima vez que la gente se preocupe porque no está siendo usted mismo? Fue desgarrador. Había salido de su zona de confort y no estaban listos. Pero entonces noté algo más. Algunos rostros entre la multitud, quizás 5 o 6, tenían un brillo especial en los ojos. Sentían algo, ya saben, después de la ceremonia. Una madre joven. Jenny dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Pastor, este sueño. Era como algo que yo había sentido. ¿Qué deberíamos hacer? El señor Thompson, un granjero jubilado, se quedó junto a la puerta, haciendo preguntas breves sobre cómo prepararse para la situación. Ese pequeño grupo. Estaban escuchando. Oyeron la verdad en mis palabras. Y eso me bastó para seguir adelante. Pero al cerrar las puertas de la iglesia esa noche, no pude evitar pensar que esto era solo el principio, que la verdadera prueba estaba por venir. Cuando el silencio que había visto se manifestaría de verdad. Queridos amigos, mi camino desde un pastor anciano y cansado hasta alguien que ha presenciado cosas inimaginables no pretendía asustarlos. Para nada. Quería mostrarles que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece desmoronarse, la gracia y el amor de Dios están ahí, inquebrantables, inquebrantables. Sé que muchos de ustedes también lo sienten. Esa inquietud persistente, ese vacío que nada en el mundo puede llenar. No estás solo. Ni por un segundo. El amor de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Incondicional, sin límites. Es como un cálido abrazo esperando a que te sumerjas en él. Pienso en Juan 4:33, donde Jesús dice, en este mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Esta es la promesa a la que nos aferramos pase lo que pase. Así que les pido que aborden su propio camino con valentía. No le teman a la oscuridad, porque es en ella donde realmente vemos la luz. La luz de la fe, del perdón, del amor al prójimo. Dediquen un momento a escuchar esa voz apacible y delicada que llevan dentro. Esa que ha sido ahogada por el ruido de la vida. Es tu conciencia, el Espíritu Santo susurrándote que regreses a lo esencial, la familia, la comunidad y sobre todo, a Él. Siéntate con tus hijos, llama a tus padres, comparte una comida con tus vecinos, habla de las cosas que perduran, la fe, la esperanza, el amor, no las cosas fugaces que perseguimos en línea o en el víveres. La vida puede ser impredecible, llena de giros inesperados. Pero no lo creo. Sé, al verla, que Dios tiene un buen plan para nosotros. Que tu alma sea esa luz que siga brillando incluso cuando el mundo a tu alrededor se oscurezca. Orar, perdona. Ama con todo tu corazón. Si esta historia te ha tocado el corazón, si ha encendido un poco de fuego en tu alma, no dudes en voy a suscribir. Este canal no es solo mi historia. Es un lugar donde puedes encontrar los mensajes de Dios del cielo e incluso advertencias del más allá. Verdades que todos necesitamos escuchar. Juntos, podemos enfrentar la oscuridad que nos espera. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Queridos amigos, mi camino de pastor viejo y cansado a alguien que ha experimentado cosas inimaginables no tenía la intención de asustarlos. Para nada. Es para mostrarte que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece desmoronarse, la gracia y el amor de Dios están ahí, inquebrantables, inquebrantables. Sé que muchos de ustedes también lo sienten. Esa inquietud persistente, ese vacío que nada en el mundo puede llenar. No estás solo. Ni por un segundo. El amor de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Sin ataduras. Sin límites.
Es como un cálido abrazo que te espera para sumergirte en él. Pienso en Juan 4:33, donde Jesús dice, en este mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Esta es la promesa a la que nos aferramos pase lo que pase. Así que les pido que emprendan con valentía su propio camino. No le temas a la oscuridad, porque es en ella donde realmente vemos la luz. La luz de la fe, del perdón, del amor mutuo. Dedica un momento a escuchar esa voz apacible y delicada que hay en tu interior. La que ha sido acallada por el ruido de la vida. Es tu conciencia, el Espíritu Santo susurrándote al oído para devolverte a lo esencial, a la familia, a la comunidad y sobre todo, a Él. Siéntate con tus hijos, llama a tus padres, comparte una comida con tus vecinos, habla de las cosas que fortalecen tu fe. Esperanza. Amor, no las cosas fugaces que buscamos en línea o en las tiendas. La vida puede ser impredecible, llena de giros inesperados. Pero creo que no lo es. Sé, por haberlo visto, que Dios tiene un buen plan para nosotros. Que tu alma sea esa luz que siga brillando incluso cuando el mundo a tu alrededor se oscurezca. Ora, perdona, ama con todo tu corazón. Si esta historia te conmovió, si encendió un fuego en tu alma, considera suscribirte. Este canal no se trata solo de mi historia. Es un lugar donde encontrarás los mensajes de Dios del cielo e incluso advertencias del más allá. Verdades que todos necesitamos escuchar. Juntos, podemos enfrentar la oscuridad que nos espera.